Oseas capítulo 4. Vamos a estar tratando hoy de los versículos del 1 al 3. Les ruego que me acompañen ahora. Estamos agradecidos, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Tú cuidas de las aves y mucho más cuidarás de aquellos que redimiste, Señor. También tu palabra enseña que tú, oh Dios, no nos negaste a Cristo para nuestra salvación. ¿Cómo entonces no nos darás también todas las otras cosas? Luchamos con la ansiedad, luchamos con la depresión muchas veces, luchamos con nuestra incredulidad, pero hoy te ruego que recordemos tus promesas para que tu palabra, por medio de la fe, obre en nuestros corazones, Señor. Y aquellos que no han sido beneficiados con el don de la fe, hoy, a través de la predicación de tu evangelio, dale fe salvífica, Señor. Ten misericordia, salva pecadores. Porque nosotros no somos ni fuimos mejores de aquellos que no han creído en ti. Y si nos salvaste a nosotros, también puedes salvar a aquellos que están en medio nuestro y que no se han arrepentido de sus pecados. Ten piedad de ellos, Señor, así como tuviste de nosotros. Y añade a tu iglesia los que han de ser salvos. En lo que respecta a tu siervo, Señor, dale de nuevo. Permítele usar las palabras correctas. Te ruego que con claridad pueda comunicar tu mensaje. Te ruego que perdones sus pecados, Señor. Y lo escondas detrás de la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos hoy un nuevo capítulo en nuestro estudio de Oseas. Y como siempre digo, esta vez no es la excepción, ha sido muy enriquecedor. Aprender del mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel, al reino del norte, a través del profeta Oseas. Pero hoy comenzamos con un capítulo mucho más descriptivo y puntual. Por eso quiero que leamos de los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. La falta de conocimiento de Dios. Así se titula este mensaje. La falta de conocimiento de Dios. En este pasaje Dios contiende nuevamente con Israel, pero lo presenta desde tres perspectivas. Hay una contención o una acusación contra el pueblo en general, hay una acusación contra los sacerdotes y hay una acusación contra la adoración del pueblo. Y hoy veremos esa acusación contra el pueblo específicamente. Y hasta ahora nosotros hemos visto que Dios a través de Oseas ilustró la relación con su pueblo
a través de un pacto. Él ilustró un pacto que había hecho con otro pacto. Ese pacto con que ilustró fue el pacto matrimonial. ¿Lo recuerdan? Y al ilustrarlo como un matrimonio, Dios a través de Oseas comunicó su intención de que Él quería relacionarse con su pueblo eternamente, de una manera íntima y que fuese recíproco. Los primeros 3 capítulos que hemos visto presentan de manera ilustrada y resumen lo que pasaba, habría de pasar y cómo Dios habría de juzgar al reino del norte. Recuerdan, al reino de Israel. Se ilustró la relación pactual que Dios tiene con su pueblo a través del pacto matrimonial. Y también se resume a través de alegorías relacionadas con el matrimonio, el pecado del pueblo. Y muestra bajo esta misma ilustración general el eminente juicio y la futura restauración. Hemos visto que Dios marca un juicio y muestra un tiempo de restauración. Inclusive al final del capítulo 3 veíamos esa restauración de parte de Dios. Pero ahora vamos a continuar con palabras de juicio contra Israel. Y otra vez se usa a manera de querella, de juicio. El Señor quería dejar en la mente de Israel, de este pueblo, de manera clara y contundente, inclusive a través del matrimonio de Oseas con Gomer, Él quería dejar claro en la mente de ellos todo lo que haría desde una perspectiva amplia, que consideraba el pasado del pueblo, el presente del pueblo y el futuro del pueblo. Dios mostró en los primeros 3 capítulos su carácter justo y amoroso. Un carácter justo con su pueblo y un carácter amoroso con su pueblo. Como hemos titulado la serie, el extraordinario amor de Dios por su pacto y por su pueblo. Él, los primeros 3 capítulos, no quería dejar dudas de que era soberano y fiel. Soberano y fiel. Pues ahora Dios va directamente y claramente, y va a detallar de ahora en adelante específicamente el pecado del pueblo y las consecuencias de ese pecado. Ya no será más a través de grandes ilustraciones. Ahora Dios hablará directamente según su realidad, según las maldades específicas que el pueblo había cometido. Ahora Dios sin rodeos, ahora Dios mostrará de manera concreta y precisa el pecado de estas personas y las consecuencias. Entonces veremos en detalle cómo pecó el pueblo y lo que Dios exige como pago. Es como si Dios de ahora en adelante, a partir del capítulo 4, estuviera diciendo: es a ustedes, pueblo, insensato a quien me dirijo. Si alguno de la nación no prestó atención a mis palabras, ahora no quedará duda de que me dirijo a todos, sacerdotes, príncipes, hombres, mujeres. Para todos son estas palabras. Y precisamente eso es lo que hará Dios. Él va a señalar el pecado de cada quien en el pueblo, desde el gobernante, pasando por el sacerdote, hasta llegar al ciudadano común. Y para nosotros, que aunque directamente no son estas palabras, tienen que ver con nosotros, para nosotros provee una gran oportunidad para que hagamos una evaluación concienzuda como aquel pueblo escogido de Dios a la luz de estos próximos capítulos. Así que les ruego, por favor, que cada vez que piensen en lo que vamos hablando acá, lo apliquen una y otra vez a sus corazones. Que no lo dejen solamente como un conocimiento intelectual, como vamos a aprender, sino que se haga realidad en nuestra vida. Entonces vamos a ver la acusación contra el pueblo. Y el versículo 1 del capítulo 4 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios
en la tierra. Lo primero que notamos acá es que es la palabra de Jehová la que se dirige a Israel. De nuevo, no es iniciativa de Oseas. Dios decide declararse ante ellos como el Dios soberano, como Jehová de los ejércitos, para comunicarle lo que quiere decirle. Este asunto se presenta nuevamente como una contención, así como lo hizo en el capítulo 2 a través de una alegoría que le dice: hijos contiendan con su madre. Ahora lo presenta de nuevo como una contención. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Ahora directamente lo presenta: no hijos contiendan con su madre, yo contiendo con el pueblo. Yo contiendo con el pueblo. Él va a demostrar evidencias que señalan la condición pagana en la que estaba este pueblo. Y esta acusación es amplia, muy amplia. Es contra la tierra. No hay nadie del pueblo que escape de la degradación moral. Todos, desde los diferentes ámbitos, estaban degradados moralmente. Todo tipo de persona en el pueblo. Y aquí vemos que está la gran mayoría incluida. Todos se habían desviado al punto de que lo que definía el pueblo en general era la ausencia de verdad, de misericordia y falta de conocimiento de Dios. Y precisamente esa es la causa de la contención divina. Podemos preguntarle al pasaje: ¿por qué Dios contiende con los moradores de la tierra? Y respóndase según el versículo 1. Léalo conmigo. Véalo allí desde sus Biblias. ¿Por qué Dios contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esa es la respuesta sencilla. Pero vamos a evaluar esto de la verdad, de la misericordia y del conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere con que no hay verdad? Y la palabra en su etimología se refiere o comunica fidelidad y devoción. Cuando habla de verdad, porque no hay verdad, porque no hay fidelidad, porque no hay devoción. En otras palabras, dentro del pueblo no había en quién fiar. No había relaciones perdurables, no había relaciones estables. Nadie en el pueblo era de confianza. Nadie en el pueblo era de confianza. No había palabra que se valorase ni en relación con Dios, ni en relación con el prójimo. Por eso es que el versículo más adelante nos dice, nos habla de que había abundante mentira y perjurio. Es decir, jurar en falso, decir y no cumplir. Y eso era lo que prevalecía. El pueblo había llegado al punto de que la palabra de un hombre o de un piadoso, que no había, la palabra de un ciudadano de esta nación no valía nada. No se podía confiar en nadie. No había verdad. No eran consecuentes con sus promesas. No eran consecuentes con sus compromisos. No había verdad en ellos. No había fidelidad. No había devoción con respecto el uno y al otro. Y el pueblo de Israel, naturalmente, por ser el pueblo de Dios, debía tener una preferencia especial entre ellos. Debían preferirse entre ellos por ser el pueblo de Dios. La fidelidad como hermanos tenía que ser un estandarte que los identificara entre las otras naciones. Pero no, ellos eran ligeros con sus palabras, ligeros con sus compromisos. No les importaba si los cumplían o no. No había verdad. No hay verdad, no hay fidelidad. No les importaba. Podemos decir entonces que algo que identificaba la impiedad de un pueblo, o que algo que identifica la impiedad de un pueblo, algo que identifica la impiedad de una nación, de un individuo, es la falta de una palabra confiable. La ligereza de palabra identifica a un impío, no a un cristiano, no a alguien piadoso.
Y eso añade juicio, juicio y juicio. De modo que tenemos un pueblo en el que no había verdad, porque no hay verdad, no hay fidelidad, ni a Dios ni entre ellos. No había confianza entre ellos. Pero hay otra expresión que nos dice aquí, no hay misericordia. Y cuando hablamos de misericordia debemos relacionarlo naturalmente con el amor. Lo que dice el profeta es que no había sensibilidad los unos por los otros. Insensibles con lo que estaba pasando su prójimo. No había sensibilidad. Era un pueblo que no le importaba la situación del otro. Le faltaba sentido de comprensión para con el prójimo. Pero es natural. Como no había esa empatía, no se podía confiar en el otro. No se fiaban en nadie. Porque no había nadie que tuviera en consideración el bien del otro para hacerle conforme a la misericordia. Eran inmisericordias, centrados en sí mismos. Indiferentes y premeditada y deliberadamente malintencionados. Eso era lo que era este pueblo. No había quien expresase un amor genuino por el otro, por las necesidades de los otros, quisiese misericordia. No había verdad. Y por cuanto no había misericordia para tratarse el uno al otro, claro, no confiaban el uno al otro tampoco. Es natural. Olvidando que Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y eso estaba escrito en el Pentateuco, y ellos lo tenían a la mano. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no estaban amando a su prójimo como a sí mismo. No había misericordia. Levítico 25:14 también dice, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. ¿Y saben qué es lo que estaban haciendo? Engañándose entre sí. Se comprometían pero no cumplían. ¿Y eso qué es? También Levítico 25:17 dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y ellos pasaron por alto todo esto. Ellos se engañaban, ellos se hurtaban entre sí y se mataban. No había misericordia, no había un espíritu comprensivo dispuesto a tender la mano al otro. Buscaban lo suyo propio. No amaban a su prójimo como a sí mismo. Se amaban a sí mismo y a sí mismo y a sí mismo. Pareciera en ese momento que ellos nunca habían sido tratados con misericordia. Insensibles. No había verdad. No hay verdad, dice Dios, ni misericordia. Ni misericordia. Pero hay algo más que dice que no hay. Hemos visto que es natural que si no hay misericordia y no hay una empatía, no hay amor, no hay nadie que se preocupe por el otro, obviamente no va a haber confianza. No confío en nadie. No creo en nadie, diríamos nosotros. Pero ahora nos presenta otra cosa. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Y vemos que el mensaje de Oseas es relacionado con el mensaje o con el hecho de que había un pacto de Dios con el pueblo. Es un lenguaje pactual del que se trata. Entonces, cuando hablamos de que no hay conocimiento de Dios, estamos hablando de que ellos invalidaron el pacto de Dios. No conocieron el pacto que Dios había hecho con ellos. Y les explico mejor. El conocimiento de Dios y el conocimiento del pacto, la validez del pacto debía ser algo que los caracterizara.
Y lo debía caracterizar el pueblo por cuanto eso es lo que caracterizaba la relación de Dios con ellos. Dios les conocía y por tanto Dios cuidó de ellos y fue un Dios fiel. Fue un Dios que cumplía su pacto, un Dios en el que se puede fiar y además un Dios que se había revelado a ellos lo suficiente como para que ellos fueran consecuentes en cada área de su vida con esa revelación que Dios le había dado, con el conocimiento que Dios le había dado de sí mismo. Dios se había revelado a ellos, pero ellos no lo caracterizó lo que a Dios lo caracterizaba en relación con ellos: la fidelidad, el conocerlos a ellos. El hecho de que Dios decidiera conocer un pueblo para sí llevó a Dios a ser un Dios fiel y consecuente con su pacto, pero no fue recíproco. Pero entonces, ¿qué es la falta de conocimiento en este pasaje? Debemos decir entonces que además que es invalidar el pacto de Dios porque no se conoce, tiene que ver con algo que no solamente se limita a lo intelectual. No es algo meramente intelectual el conocimiento de Dios en este pasaje. No es decir, no, yo conozco a Dios, sí, esto lo dice la Biblia y esto, no. No es algo meramente intelectual, sino que es algo que tiene que ver con la práctica, es algo práctico. Parte del entendimiento intelectual, de la percepción que tenemos de Dios a través de las Escrituras, y va hasta la parte práctica. Este conocimiento alcanza la persona de Dios, es decir, que se conoce a Dios, se conoce su revelación y se conoce su pacto. Pero ellos andaban totalmente distantes de esta realidad. Intelectualmente decían conocer a Dios, pero sus hechos negaban sus palabras. Ellos andaban totalmente distantes de esa realidad, de conocer a Dios de verdad. Pero es natural. ¿Cómo va a existir confianza y verdad entre ellos si no andaban con misericordia los unos con los otros? Si no le importaba el bienestar de su prójimo. Además, ¿cómo se tendría misericordia si ellos habían olvidado el pacto que Dios hizo con ellos por pura gracia? Se habían olvidado de su Dios y en consecuencia, si se olvidan de su Dios, se olvidan de la misericordia que han tenido con ellos. Y si se olvidan de la misericordia que han tenido con ellos, se olvidan de hacer misericordias. Y si se olvidan de hacer misericordias, se van a perder toda confianza entre ellos mismos. Si notamos la relación que tiene uno con la otra, la falta de conocimiento de Dios es la razón de la falta de misericordia. Y la falta de misericordia trae como consecuencia la falta de verdad y fidelidad entre ellos. Y esa es la idea, o de esa manera es que lo presenta Dios en esta porción. Por eso es que Dios en el capítulo 6 relaciona la falta de conocimiento y la misericordia con los holocaustos. Acompáñenme al capítulo 6, versículo 6, por favor. 6:6, Oseas. ¿Lo tienen? Todos en sus Biblias. Todos, los que están despiertos y los que están dormidos, todos lo tienen que leer. 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Voy a volverlo a repetir. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 4 que no tiene el pueblo? Conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que Dios prefiere antes que los holocaustos? Conocimiento de Dios. Mis amados hermanos y los que me escuchan, Dios prefiere que le conozcan a Él. Dios prefiere que conozcan cómo Él ha derramado su gracia sobre un pueblo que no merecía nada y que no era antes nada. Él prefiere que le conozcan a Él.
y cómo Él derramó su gracia con ese pueblo. El Señor no quiere que ellos hagan sacrificios o holocaustos sin sentido. Él no quiere que presenten un cordero en el altar sin propósito, porque los sacrificios y holocaustos precisamente comunicaban esa verdad de la misericordia y fidelidad de Dios. Hermanos, cada vez que ellos presentaban un sacrificio, ¿saben qué es lo que estaban comunicando? O debían comunicar que Dios estaba teniendo misericordia de ellos, que estaba matando a otro para no matarlos a ellos. Entonces cada holocausto, cada sacrificio comunicaba la misericordia y la gracia de Dios a favor del pueblo. Pero ellos no vivían conforme a esa verdad. Es por eso que le dicen, no, yo prefiero que me conozcan a mí antes que caigan en un ritual monótono que los distancie de mí. Ellos hacían sacrificios, claro, pero no vivían conforme a lo que implicaba y comunicaba ese sacrificio, que es diferente. Hacían algo, pero no vivían conforme a esa verdad, porque no conocían a su Señor verdaderamente. Lo hacían, pero no vivían conforme a esa verdad, porque no conocían a su Señor verdaderamente. En su día a día, en su vida práctica, en la práctica de sus rituales, vivían ignorantes de Dios. En las diferentes esferas de su vida vivían ignorantes de Dios. Cuando se relacionaban de diferentes maneras con su prójimo, vivían ignorantes de Dios. Ignoraban a Dios. No se conducían conforme al conocimiento que Dios le había revelado de sí a través de su pacto. Ignoraron lo que Dios había hecho con ellos mismos. Dios había hecho con ellos misericordia, salvación, consuelo, y ellos lo ignoraron. Y por lo tanto se condujeron así, sin misericordia, sin consuelo, sin verdad. No conocían a Dios, no lo conocían. Con su vida demostraron, este pueblo, con su vida demostró que no conocían a Dios, aunque tenían una vida religiosa muy activa. Para religiosos ellos, y no solamente con Dios, sacrificaban a Baal, a Cera, a Tarot, a Moloch. Yo tengo una vida religiosa activa, pero ¿conoces al Dios que pretendes adorar? Ellos tenían rituales, ellos les sobreabundaba esa adoración pagana, inclusive intentaban adorar al Dios de las Escrituras. Pero eso no significaba necesariamente que conocieran al Señor. Porque no lo conocían. Como se conducían en todas las esferas de su vida, no comunicaba ese conocimiento. Hermanos, amigos, ese conocimiento de Dios no se basa en una percepción intelectual, sino en una vida experimental. Una vivencia genuina a la luz de cómo Dios se ha revelado a nosotros en misericordia y amor. Hermanos, no basta un conocimiento intelectual de Dios. Conocer a Dios realmente es tener una vida de piedad constante, consecuente con lo que sabemos intelectualmente. No basta con tener un conocimiento intelectual. Repito, conocer a Dios realmente, de verdad, es tener una vida de piedad consecuente con lo que tenemos en nuestra mente. Ah, Dios es santo, perfecto. ¿Estás caminando como si Dios fuese santo? En tu trabajo, en tu universidad, en lo que hagas. Ah, Dios quiere que le adoremos. Dios ha establecido un día para adorarle. Ah, te estás esforzando por venir a adorar con el pueblo de Dios. No se trata de lo que tienes en la mente, se trata de lo que haces, y por allí es que Dios va a juzgarte. Se trata de eso. Se trata de eso. Fíjense que Dios los acusa por esto. Y tristemente, eso fue la causa de
del de caer en más y más y más impiedad. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Decían conocer a Dios, pero no podían vivir conforme a la misericordia. Y al no poder vivir conforme a la misericordia, no podían vivir en verdad, en confianza, en fidelidad el uno con el otro. No, pero que yo conozco a Dios, Él quiere que yo le adore y que todo lo que yo tengo le pertenece a Él. ¿Y eres fiel con tus finanzas, haciendo misericordia? ¿Y eres fiel con tus finanzas en tu iglesia local? Porque no se trata de lo que tienes aquí, se trata de lo que tú haces, de cómo vives esa vida. Lo que debía ser algo que caracterizara la relación pactual que tenían con Dios y lo que debía caracterizar la relación entre ellos, es decir, la relación que tenían vertical y horizontalmente, fue más bien el barómetro que demostró su impiedad. ¿Por qué? Porque debía haber verdad y confianza entre ellos, fidelidad, y no se encontraron aprobados. Debía haber misericordia entre ellos porque Dios se reveló como un Dios misericordioso y lleno de gracia al elegirlos, sin ver nada en ellos, pero no había misericordia de Dios. Dios se reveló a ellos sin que ellos lo pidieran, pero no había conocimiento de Dios en ellos. Su conducta impía era definida por la falta de estas cosas que ya hemos mencionado. Pero esto nos permite ver también cómo Dios entonces los va a juzgar severamente. Pero también nos recuerda algo importante, algo que vimos algunos sermones atrás. Nos recuerda que en el tiempo de la restauración estas cosas serán una verdad entre ellos, porque Dios lo hará posible cuando despose a su iglesia. Dios se encargará de seguir siendo fiel, mi amado hermano, a lo que antes prometió. Y su extraordinario amor logrará lo que nosotros no podemos lograr. Y lo logrará para el pueblo que Él amó. Y si recordamos, estas verdades que estoy diciendo están contenidas en Oseas 2:19. Y es precisamente por lo que Dios juzga al pueblo y lo señala. No hay fidelidad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que Dios va a lograr en la restauración? Oseas 2:19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocimiento de Jehová. Eso es lo que Dios logrará. Pero esto nos muestra que por lo que el pueblo estaba siendo juzgado, un día será una realidad inmutable, porque Dios mismo lo logrará. El mero conocimiento intelectual de Dios acerca la condenación al pecador. Voy a repetirlo. El mero conocimiento intelectual de Dios acerca la condenación al pecador. Solamente tenerlo en la mente añade juicio. Mas el conocimiento acompañado con la piedad acerca al pecador a Dios. Mas el conocimiento acompañado con la piedad, con una vida entregada a la adoración a Dios en todas sus áreas, acerca al pecador a Dios. Mientras que el mero conocimiento intelectual te separa de Dios y te condena, el conocimiento de Dios acompañado de la piedad te acerca genuinamente al Señor y Él te recibe. Permítanme, para seguir dando luz acerca de esto, citar las palabras del profeta Jeremías con respecto a lo que implica el conocimiento de Dios. Y el contexto en el que el profeta Jeremías pronuncia estas palabras es el contexto cuando un hijo de rey estaba sucediendo a su padre, y el padre fue muy bueno, y el hijo malo. Y el profeta Jeremías dice, Jeremías 22:15 al 17, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien.
¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? ¿No es esto conocerme a mí? Juzgar la causa del afligido, del menesteroso. Eso es conocer a Jehová. Es una vida práctica de buen juicio. Y le dice a ese rey que va a suceder a su padre que fue bueno. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Dios enseña que conocerle a Él, que aquel que dice que le conoce realmente es el que se esfuerza por pelear por la causa del afligido y del menesteroso, por hacer misericordia. Ese es el que conoce a Dios. No es el que tiene tres cosas, no, yo conozco a Dios, sí, yo creo en Dios, sí, porque yo no hago nada malo. No, añades juicio para el día del juicio. Pero el versículo 2 nos enseña algo importante de nuestro capítulo 4 también. Nos enseña cómo todo el decálogo ha sido quebrantado. Todo el decálogo. El pacto que Dios había hecho con Israel se basaba en aquella ley. La ley era esa señal, ese pacto que Dios había hecho con ellos. Y toda esa ley había sido transgredida. Lo que se menciona en el versículo 2 es el atropello, la violación de la ley de Dios. Léalo conmigo, versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio. Lo voy a volver a repetir. Y ustedes lo van a volver a leer conmigo. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Aquí vemos el atropello y la violación de la ley de Dios. Recordemos que la falta de conocimiento de Dios tiene que ver con la falta de conocimiento del pacto. Y la ley que identifica ese pacto. Entonces, si ellos no conocían ese pacto, entonces también iban a transgredir esa ley que identificaba ese pacto. Por eso es que Dios en esta querella le presenta la ley como una evidencia concreta de su maldad. Mira la ley. Ustedes han transgredido todos y cada uno de estos mandamientos que yo le di. Presenta una evidencia concreta de su maldad. Ellos habían incumplido los mandamientos. Y no se trataba de acontecimientos aislados. ¿Saben? Porque el cristiano peca, pero debe ser su pecado no un hábito, sino circunstancialmente podríamos decirlo. Pero en este caso no se trataba de acontecimientos aislados. No se trataba de que ellos hubiesen transgredido de vez en cuando o por casualidad o por ser ganados esporádicamente por sus concupiscencias. Ellos habían transgredido la ley de Dios. No se trataba de eso, no. Ese no era el caso con ellos. En el pueblo había un hábito en esto. Formaba parte de su vida. No era algo que se esforzaran por evitar, no. Ellos no evitaban pecar. Ellos promovían pecar. Eso era algo con el que, de manera indiferente y sin ponerle mucho cuidado, permanecían en su pecado. Era su vida. No era importante para ellos meterle el pecho a la cuestión de serle fiel a Dios. Tenían varios dioses y con tal de serle fiel a cada uno un poquito para resguardar, tú sabes, por si la mosca, para ellos era suficiente. Y si no era importante serle fiel a Dios y a su ley y a sus mandamientos, ¿cree que le iba a importar serle fiel a su prójimo? De ninguna manera. Dice este pasaje que prevalecen. Estas cosas son consecuentes, predominan. Es lo que caracterizaba al pueblo.
No era que perjuraron, no, eran perjuradores. No era que mentían, eran mentirosos. No era que mataban accidentalmente, eran homicidas. Y la degradación que se presenta es tal que en detalle se ve cómo habían transgredido cada mandamiento del decálogo. Dios le dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos contendiendo con un pueblo. ¿Usted se imagina eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la querella? Bueno, perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen en estas cosas y homicidio tras homicidio suceden. Esa era la degradación. Ellos perjuraron, tomaron el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento. Pero esto también afecta al prójimo, porque cuando juraban entre sí, tratando de dar algo de fianza, usaban el nombre de Dios, pero igual no lo cumplían. Pecaban contra Dios y pecaban contra su prójimo. Decían con sus palabras: viva el Señor. Decían con su boca: viva Dios. Pero hasta ahí llegaba nada más. Lo que salía de sus bocas no tenía ningún valor. No tenía ningún valor. Pero además de perjurar, ellos mintieron. Dice la ley: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ellos mintieron. Además, mataban. Matar, dice el versículo 2. Violaron el sexto mandamiento. Hurtar, violaron el octavo mandamiento. Adulterio prevalece, violaron el séptimo mandamiento. Violaron los mandamientos. Y este mandamiento del adulterio que violaron, claramente se repite una y otra vez en todo Oseas. Una y otra vez adulteraron. Y no solamente espiritualmente, sino físicamente. Luego leemos en el pasaje: y homicidio tras homicidio se sucede. Homicidio tras homicidio se sucede. Esto también podría traducirse como: la sangre toca con la sangre, o sangre se suceden a las sangres. Habían sangre sucesivamente. La pregunta es, entonces, ¿a qué alude esta parte del pasaje? Bueno, yo entiendo que hace alusión en su contexto particular a cómo sucedían los reyes en su momento. Al final de sus días, al final de los días del Reino del Norte, había una complicación política enorme. Sí. Los reyes se sucedían a través de conspiraciones sangrientas. Se mataban. Un mes conspiraron, lo mataron. Otro lo mataron públicamente. Conspiraciones sangrientas. Era más bien raro encontrar entre las sucesiones algún rey que muriera por causa natural, porque todo era por homicidio. Era homicidio tras homicidio, y esto desagradaba al Señor, pues no era la manera que Dios quería o tenía establecido de traspasar la monarquía. Entonces, sangre toca con la sangre, sangre sucede a la sangre. Creo que también hace alusión a otra cosa que forma parte del contexto. Y está bien triste también, porque en su tiempo también la sangre de niños inocentes era constantemente derramada. ¿Y usted sabe por qué la era derramada constantemente? Para sacrificarlo a los ídolos. Presentaban en sacrificio a los niños una y otra vez, y sangre sucedía a la sangre. Los presentaban en fuego a Moloc. Ellos idolatraban, y la idolatría implicaba la vida de sus hijos. ¿Qué les parece? De este modo nos damos cuenta que también los dos primeros mandamientos fueron quebrantados, porque ellos tuvieron dioses ajenos delante de sí y se hicieron imágenes. Y delante de esos dioses y esas imágenes, ¿sabe qué hacían?
sacrificaban a sus hijos. Y sangre sucedía a la sangre. Era algo muy triste. Por eso la connotación, porque antes dice matar en el versículo 2, pero luego repite algo que tiene que ver con la muerte, homicidio tras homicidio, es algo deliberado. También hay algo más que se relaciona con esa sangre que toca la sangre, o sangre sucede a la sangre. Y es como la sangre de inocentes será derramada con crueldad cuando un rey sucedía lo otro, cuando un rey tomaba el lugar del otro, después que lo mataba. Y yo creo que en general estas tres cosas los describe muy bien Segunda de Reyes, capítulo 15. Y lo voy a leer para que tengamos una idea. Segunda de Reyes, capítulo 15, 8 en adelante. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo. Es decir, que públicamente vino Salum y mató al rey, ante la presencia del pueblo. Y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salum, el que mató a aquel hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. 1 mes. Porque Manaén, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató, y reinó en su lugar. Ahí de pana si no se creía en nadie. ¿Qué guardaespaldas? ¿Qué guardaespaldas? Nadie. Si guardaespaldas me mata. O sea, era una cuestión terrible. Continúa diciendo: los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó aquí, que están escritas en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Entonces Manaén saqueó a Tirsa y a todos los que estaban en ellas, el nuevo rey, y también sus alrededores desde Tirsa los saqueó. Los saqueó porque no le habían abierto las puertas antes que matara al rey. ¿Y saben qué hizo en venganza? Abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Sangre tocando con la sangre. Sangre sucediéndose de sangre. Qué grave este era el asunto. Homicidio tras homicidio. Este versículo 2 entonces nos describe cuán frecuentes eran las violaciones de la ley de Dios y expone las consecuencias de la falta de conocimiento de Dios. Cuando se conoce a Dios de palabras nada más, cuando se conoce a Dios de rutina nada más, de costumbre nada más, la ruina y el castigo sucederá indefectiblemente. Hermanos, para que temamos todos, amigos que me escuchan, voy a repetir esto. Cuando se conoce a Dios de palabras nada más, cuando se dice conocer a Dios solamente de rutina, de costumbre, la ruina y el castigo sucederá indefectiblemente, como pasó con Israel. Ellos no amaron a Dios, ni se amaron entre ellos. ¿Y saben qué decían? Que conocían a Dios. Dios era simplemente una palabra vacía en su boca. Ellos, al no amar a Dios, no se amaron entre ellos. Y era necesario amarse entre ellos para que cumplieran el pacto que Dios había hecho con ellos. Ese amor que tendrían por Dios y ese amor que tendrían entre sí, traería bien a la nación.
traerían calidad de vida, traería estabilidad y otras cosas como hemos mencionado antes. Sin embargo, el hecho de que amaran a Dios, de que lo conocieran de verdad en la práctica, no solo se trataba de la calidad de vida del pueblo de Israel. Se trataba de que ellos debían comunicar algo que solamente Dios podía lograr en una comunidad, y es la unión. Ellos, a través de hacer misericordia, de hablar verdad entre ellos, debían comunicar que Dios era el que los había unido como un pueblo. En virtud de la gracia de Dios, ellos eran un pueblo y debían comunicarlo a otras naciones. Pero no lo hicieron. Pero su falta de conocimiento evidenció su falta de amor. Y su falta de amor no comunicó lo que Dios había hecho por ellos. Qué triste esto. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Precisamente eso es lo que ha de pasar con nosotros si pretendemos permanecer en una actitud como la de Israel. Eso va a pasar con nosotros si permanecemos sin verdad, sin confianza entre nosotros, sin fidelidad entre nosotros, sin hacer misericordia entre nosotros, sin amor. Si nosotros nos mordemos y despellejamos entre nosotros, estaremos comunicando que no conocemos a Dios verdaderamente, que no le amamos a Él, nos amamos nosotros mismos. El mundo, en consecuencia con eso, tendrá una percepción equivocada de Dios por nuestra culpa. ¿Se imagina eso? Mira que iglesia, es el Dios en que creen, por cómo viven entre sí. El mundo tendrá una percepción equivocada de Dios por nuestra culpa. Yo creo que Jesús nos habló de esto claramente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese amor no existía en Israel. De manera que no podían reconocer las otras naciones que ellos eran hijos de Dios, porque tenían idolatría, eran adúlteros. También el Señor Jesús nos dice en Juan 17, 20 y 21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y para que esto sea una realidad debe existir verdad, fidelidad, misericordia entre nosotros. Eso debe ser algo que existe entre nosotros. ¿Cómo el mundo va a creer que Jesús fue enviado por Dios? En que nosotros seamos uno. En que seamos fieles los unos con los otros, que nuestra palabra valga, que seamos comprometidos, que la misericordia nos caracterice, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así conocerán que Dios envió a Cristo. Y el pueblo no tenía esto. El pueblo de Israel no lo tenía. Hay muchos que viven como el pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Como aquel famoso joven rico. Diciendo y diciendo que cumplen los mandamientos y que aman a Dios y que aman a su prójimo, pero solo lo hacen de boca. Superficialmente. No son fieles en una iglesia local, no son fieles en su vida de piedad, no son fieles en hacer misericordias, indiferentes e independientes de los propósitos redentores de Dios a través de su iglesia, no se involucran en una iglesia, solo de boca, superficialmente. Cuando Dios exige que muestren su amor con hechos, muestren su amor con hechos, su misericordia con hechos. Y hago alusión a esto porque el pueblo de Israel decía conocer a Dios. Pero el Señor reitera que conocerle es serle fiel a Él y al prójimo. Conocer a Dios es amarlo a Él y amar al prójimo. Conocer a Dios es ser consecuente con una vida de piedad. Eso es conocer a Dios. No tenemos mucha información en la cabeza. Eso es conocer a Dios. Y de manera breve,
quisiese que viéramos el versículo 3. Porque toda la creación es afectada por el pecado de este pueblo. Dice el versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. De manera interesante, a la luz del pacto, le pareció bien al Señor incluir esta verdad aquí, hablando de la consecuencia del pecado de Israel. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, el alcance devastador del pecado como juicio de Dios. El alcance devastador del pecado como juicio de Dios. El pecado del pueblo tenía el potencial para afectar no solo a sí mismo como individuos, sino a la tierra en la que vivían. Su pecado afectaba inclusive la tierra que Dios le dio para administrar. Este verso deja por sentado y además recuerda que el pecado del hombre tendrá consecuencias en la creación. Pero esto no es algo nuevo, esto pasó desde el principio. Pues como juicio para el hombre, la tierra fue maldita. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. De manera que la maldad del hombre tiene consecuencias en la creación, las cuales Dios usa para su propio juicio, para el juicio de los hombres. Lo mismo pasó cuando la maldad se multiplicó en tiempos de Noé. La tierra fue conmocionada por el pecado y Dios la destruyó. ¿Cómo? Con agua, por agua. Así en el tiempo de Israel, la tierra fue alterada por su pecado, cuestión que Dios usa como juicio para Israel también. Notemos que dice que por el pecado de ellos la tierra sufrirá. Habrá consecuencias en la tierra por el pecado de ¿quién? De Israel. Por lo cual ¿qué? Por el pecado de ellos se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Hermanos, grande responsabilidad tenemos. Tenemos como aquellos que Dios le dio el dominio y la administración, la mayordomía de la tierra. Nuestro pecado afecta aún la creación. E inclusive es nuestra culpa que la tierra sufra como lo ha sido, como ha estado sufriendo desde el principio. Porque por su culpa será maldita la tierra, dijo Dios. Pero también de esa manera, hablando de la creación, Dios revela su juicio contra el hombre y revela su juicio contra el hombre y la tierra que éste corrompió. De modo que así como pasó con el pecado inicial, y luego pasó con Noé, y en alguna medida con Israel, pasará una vez más. ¿Sabe usted que pasará una vez más? La tierra será conmovida. Dios va a destruir la tierra corruptible y va a implantar una nueva creación incorruptible. Pero la tierra será conmovida por culpa del pecado. Dios juzgará el mundo y luego nos dará un cielo y tierra nueva para aquellos que han creído. Pero por ahora lo que vemos es potencialmente devastador a nuestro paso y por causa de nuestro pecado. No estoy diciendo que debemos ir en pos de los movimientos ambientalistas que están promoviendo aquello del cambio climático. No estoy diciendo eso, porque como cristianos debemos tener mucho cuidado con eso. Dios no permitirá que este mundo se acabe o que nosotros, la humanidad, lo acabe, pues Él prometió cierta estabilidad hasta el día del juicio, cuando Él mismo lo acabe, no nosotros. Él fue el que prometió estabilidad. Así que nosotros, en este sentido, no tenemos el potencial de destruir el mundo. Solamente Dios lo tiene. Y Él lo prometió. ¿Quiere decir que vamos a ser negligentes con la mayordomía de la creación que Dios nos dio? No. Pero tampoco promover tendencias humanistas y ambientalistas que van en contra de la fe cristiana. Pero la falta de conocimiento de Dios de este pueblo trajo esas consecuencias en la tierra.
Y en relación a esto revelaron también que no conocían a Dios porque no recordaron lo que Dios había hecho con ellos y con la humanidad antes que ellos. No recordaron el carácter justo de Dios cuando destruyó la tierra cuando Noé, por lo menos. No recordaron el carácter justo de Dios cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, por lo menos. No lo recordaron. Entonces, ¿quiere saber usted si conoce al Señor? Le pregunto, ¿quiere saber usted si conoce al Señor? Bueno, aquí hay un examen. Y mi amado hermano, yo te pido que te detengas allí y no pienses solamente en los no creyentes. Piensa en ti. Piensa si has estado comunicando que conoces a Dios. Si puedes, si tu palabra se puede fiar. Si hablas verdad, si actúas con misericordia como Dios lo ha hecho contigo. Piensa en eso, mi hermano. Piensa si tú recuerdas intencionalmente las veces que Dios ha hecho misericordia contigo y que tú has recibido misericordia del Señor, para que luego intencionalmente hagas misericordia con otro. Piensa eso. Piénsalo. Piensa, mi hermano, en las veces que vienes acá, sirves, alabas, te relacionas con los hermanos. Piensa en eso. ¿Lo haces genuinamente o solo vienes a hacer sacrificios independientes de una vida íntima de piedad? Solo para decir que voy a la iglesia y mira. ¿Es hipocresía y mentira lo que hay en tu corazón? ¿Es eso lo que hay? ¿Te acercas a Dios superficialmente solo para aparentar que eres fiel y para ver cómo te ganas el favor de Dios o intentando tener el favor de los hombres? Reflexiona en ti. ¿Conoces a Dios? Tu vida comunica, tu vida de piedad, práctica, en ser obediente a Dios, comunica que conoces a Dios. Él gobierna cada esfera de tu vida. Te conduces con piedad en hechos correspondientes con lo que sabes de Dios intelectualmente. Corresponde lo que sabes de Dios con tus hechos. En cada ámbito de tu vida, piensa en eso. Aquí hay un examen. ¿Quiere saber usted cuando no hay conocimiento de Dios? De manera concreta y resumida, no hay conocimiento de Dios cuando no hay obediencia. Punto. Porque quien conoce a Dios, verdaderamente le obedece. Es triste ver cómo se subestima las consecuencias de no ser fieles en la práctica. Hay consecuencias graves. El pueblo de Israel subestimó lo que Dios había hecho antes. La humanidad subestimó en tiempos de Noé la palabra de Dios. Caín subestimó la palabra de Dios. Adán y Eva lo subestimaron. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Hagamos lo mismo. Y mi amado amigo, esto puede resultar en malas noticias para ti. No obstante, puede convertirse en la mejor noticia que hayas escuchado. Porque esto en términos del pacto señala una vez más que nadie puede alcanzar esto perfectamente, de modo que a la misma vez que muestra la imposibilidad del hombre para cumplir esto a la perfección, a la misma vez apunta al Mesías Redentor que ganaría esto para que el nuevo pacto fuera de fidelidad, misericordia y conocimiento de Dios. Entonces, mi amado hermano, no busques el favor de Dios superficialmente, descansa en la obra de Cristo, que Él ganó los favores que tú necesitabas de parte de Dios y los ganó por ti. Jesús ha cumplido perfectamente y es Él el que ha actuado en verdad perfecta, en misericordia perfecta y ha demostrado que ha conocido a Dios completa y genuinamente. Así que mi amigo, si tú estás aquí y te has visto descalificado porque también mientes, matas, hurtas y todo lo demás, te ruego que vengas a Cristo. Porque si sigues diciendo, conozco a Dios, sí, es que yo voy a ser salvo, no, es que Dios está conmigo, es que no es necesario una iglesia, mentira del diablo. Te vas a perder en el infierno si no vienes a Cristo y eres consecuente con tus palabras. Si conoces a Dios, obedece. Y Dios ama y desea
que tú seas fiel en una iglesia local para tu crecimiento. Dios ama y desea que tú seas fiel en todos los ámbitos de tu vida para que le adores de verdad. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Haz lo que yo no puedo, Señor. Y a pesar de mis limitaciones, te ruego, haz lo que yo no puedo. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones. Redargúyenos. Ayúdanos a ser consecuentes con nuestras palabras y lo que decimos conocer a Dios. Ayúdanos a no ser como Israel. Y trae salvación a pecadores. Recuérdale, Señor, que aquel que viene arrepentido, con corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas, Señor. Ten piedad, salva a pecadores, Señor. Te ruego, ten piedad, ten misericordia. Salva a pecadores, Señor. Salva a pecadores. Ayúdanos en el nombre de Jesús.